Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro espacio de reflexión con cafecito. Trae tu bebida apapachadora favorita y acompáñame a esta sesión de café terapia. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Tania, soy artista, artesana y terapeuta. Y hoy quiero platicar contigo un rato sobre la psicología, un poquito de su historia y cómo es que hoy ha llegado a ser tan relevante para nosotros. También algunas concepciones curiosas, no quiero decir erróneas porque no creo que sean erróneas, sino como curiosas expectativas que tenemos sobre la psicología que pues por ahí están curiosas. Así es que vamos a comenzar. Quiero platicarte que hay una clasificación de dos tipos de ciencias. Por un lado están las ciencias naturales y por otro las ciencias humanas. Las ciencias naturales estudian cosas y fenómenos físicos de la naturaleza, como su nombre lo indica, y las humanas estudian pues cuestiones del ser humano, y también se les llama ciencias del espíritu o de la cultura. Según la UNAM, por lo menos aquí en México, así se les llama. Entonces, podemos decir que hay ciencias que estudian lo racional a través del método científico, los fenómenos que podemos percibir y analizar con nuestra mente racional, y con la forma de funcionamiento masculina, de evidencias y hechos tangibles. Aquí me refiero a lo masculino dentro de los principios de polaridad universal, no como sexo ni identidad de género. Por otro lado están las ciencias de lo irracional, de lo femenino, las que estudian formas de pensamiento, culturas, historia, pero no desde los hechos, sino desde el significado para el ser humano, cosas más abstractas. Aquí entra, por ejemplo, la filosofía, y más que en el método científico, se basan en la hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación de algo. La palabra viene de Hermes, el dios griego de la comunicación, y en este caso se refiere a la interpretación de las vivencias según el contexto. Es decir, propone que, por ejemplo, para la filosofía, tenemos que leer a cada filósofo teniendo en cuenta sus condiciones de vida, los aspectos sociales, económicos, históricos y culturales en los que estaba viviendo para poder entender mucho mejor sus ideas. Pues la psicología entra en estas ciencias de lo irracional. Porque recordemos, psique es alma, logos, estudio o conocimiento. Así que la psicología pretende estudiar al alma humana, comprender cómo funciona, bajo qué leyes y principios se rige, cómo interactúa con su entorno, etcétera, etcétera. Pero el primer dilema de la psicología está precisamente en su objeto de estudio, porque a ver, ¿qué es el alma? Todos tenemos una idea de lo que es el alma porque es una de nuestras cualidades como humanos, pero al momento de definirla, nos topamos con que el alma no es algo que se pueda experimentar objetivamente. No es, por ejemplo, como un árbol que todos percibimos y describimos de una forma muy similar, que vemos que tiene ciertos colores, o al menos está en una gama de colores y formas que podemos coincidir con que son similares. En el caso del alma, cada quien le describe de una forma distinta, y esto en gran parte está influenciado por nuestra cosmovisión. Ya hablamos de eso en otro episodio, pero no solo es nuestra percepción individual, a eso se suma la percepción de la cultura en la que nacimos, que también está relacionada a las condiciones geográficas donde se localiza, al idioma, en fin, a un montón de temas distintos. No es lo mismo, por ejemplo, pensar en árboles frutales estando en un lugar tropical donde los tenemos cerca, a estando en un lugar septentrional donde saben que existen pero no es como que pueden ir y cortar una fruta así tan fácilmente. Entonces nuestra percepción del alma depende de todo este contexto en el que nacimos, más nuestra perspectiva individual, y esto implica que es sumamente complejo tratar de definir el concepto de alma. Ha habido muchos intentos por definirlo y más o menos hay un consenso, pero no es nada específico. Parece que es una de esas cosas que están más allá de la comprensión de la mente en su totalidad. Bueno, pues de aquí es de donde partimos.
de querer ver la cosa más abstracta que conocemos como humanos y desenvolverla y estudiarla y aprender de ella. Y ahora sí, en cuestiones históricas y de acuerdo a las academias científicas que nos rigen hoy en día, la psicología nació gracias a Freud. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Freud? Pues Freud era un médico austriaco, un neurólogo, o sea, estudiaba el cerebro. Y un día pasó que durante unas vacaciones se acercó a él una joven. Él había firmado en el hotel como Dr. Sigmund Freud o Dr. Freud, algo así. Entonces la joven que trabajaba en este hotel vio cómo se registró, vio que era doctor y ella tenía problemas, así es que fue a pedirle ayuda. Tú imagínate que estás de vacaciones y en eso llega alguien a preguntarte cosas sobre tu trabajo y a querer que lo atiendas. Obviamente Freud no estaba muy feliz con esta idea, pero lo que esta chica le contó le interesó muchísimo. Porque resulta que esta chica, en las noches, cuando se iba a dormir, veía una cara cuando cerraba sus ojos y entonces se asustaba mucho y se ponía muy nerviosa y entraba como en un estado que hoy llamaríamos crisis de ansiedad y no podía dormir bien. Y entonces eso le había traído varios problemas físicos, hormonales, de atención, muchas cosas y había disminuido su calidad de vida. Ella, en este punto, ya había ido con muchos otros doctores y le recetaban pastillas y cigarros, pero eso no la ayudaba. Aquí quiero hacer una pausa con este tema de recetar cigarros. Recordemos la hermenéutica, ¿ok? Esta fue una época en la que comenzaba a desarrollarse la industria farmacéutica, como hoy la conocemos, y dejando de lado las teorías conspirativas de las farmacéuticas, porque hoy no vamos a hablar de eso. Si quieren que hable de eso, avísenme. Pero bueno, se estaban probando y usando mucho los remedios naturales, plantas ancestrales, todavía no se descubría la penicilina, así es que los tratamientos eran muy experimentales. Sabemos por registros que Freud también experimentó con cocaína y algunas otras drogas que ahora son ilegales, pero en ese momento no se sabía muchas de sus consecuencias. Y en estas épocas se desarrollaban la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí se experimentaba bastante con LSD y otras sustancias y otros tipos de fármacos para tratar de curar rápidamente a los soldados, además de desarrollar otro tipo de armas biológicas. En fin, fue una época complicada para la humanidad y Freud vivió ahí. Quiero que entendamos esto. Ese fue su contexto y él era doctor. Él no era ni filósofo, ni curandero, ni chamán, nada abstracto. Él era de las ciencias racionales que estudian el cuerpo humano. Teniendo esto presente, donde los otros doctores tiraban de loca a esta joven que veía caras en la noche, Freud decidió hacerle caso. Tal vez si él no hubiera sido un doctor, si hubiera ido más por la rama del espiritismo, que estaba en su apogeo en esa época, pero no. Él era un hombre de ciencias, un hombre racional, insertado en hospitales y centros de investigación. Y otra vez, la racionalidad es el mundo masculino. La parte femenina pues andaba más en justamente el espiritismo y otro tipo de cuestiones y experimentaciones bien distintas. Pues esto fue la clave, porque al interesarse por estos fenómenos irracionales, pero desde el punto de vista racional, Freud creó una nueva escuela basada en su perspectiva personal sobre estas experiencias. Y volviendo a la joven que le habló en sus vacaciones, él comenzó a platicar regularmente con esta joven. Ahí se fue enterando de muchas cosas, se enteró de un intento de abuso por parte de su tío, también que había un hombre muy mayor que la pretendía, había ciertos problemas familiares, bueno, muchas cosas de su historia personal que en conjunto con el contexto social de la época la habían hecho susceptible a abusos de diversos tipos. Recordemos que en ese entonces era común que hombres de por ahí 30-40 años se casaran con mujeres de 15-16, pues algo así era su caso con este pretendiente. Ya no me acuerdo bien de los detalles del caso, pero en fin. Pasaban cosas que hoy sabemos que tienen un peso importante en la experiencia personal de una mujer de esa edad. Las personas le decían a Freud que no perdiera su tiempo con las histéricas, con las mujeres y sus problemas irracionales. Que estaban locas, que por eso estaba el manicomio, en fin.
todo el mundo fue desacreditando estas ideas de Freud porque pues, eran algo muy irracional para la época. Pero él mientras tanto fue uniendo puntos y se fue dando cuenta de lo valioso de la terapia dialéctica, o sea, el diálogo, o sea, el chisme, no es cierto, la plática, para poder procesar experiencias traumáticas e irlas integrando en nuestra mente. Y así fue desarrollando su teoría de la estructura mental, del consciente y el inconsciente y todo esto que hoy sabemos y estudiamos cuando leemos cosas sobre psicología. Y creó el psicoanálisis, que fue la primera forma de terapia dialéctica, o sea, de las terapias que se tratan de ir a platicar con alguien sobre tus problemas. A partir de ahí, Freud tuvo muchos estudiantes, entre ellos nuestro apreciado Jung, que después fueron estudiando cosas distintas y profundizando y creando más teorías y estructuras mentales y de personalidad, siempre de acuerdo a su contexto. Quiero que tengamos esto muy en cuenta. Jung creó su psicología analítica y el contexto en el que Jung existió fue muy distinto al de Freud, porque si bien Jung también era un médico, él tenía un padre que creo que era protestante, entonces él estaba muy cercano a la religión y a otro tipo de ciencias más irracionales otra vez, entonces como que agarró un poquito más hacia allá. También estaba Adler por ahí, la verdad no he leído mucho su trabajo, entonces no les puedo hablar mucho de él, pero el punto es que cada quien iba desarrollando sus estudios y teorías con base en sus experiencias personales, en su propio contexto y en lo que la clínica de Freud les permitía ahora experimentar. Freud tuvo ya después su clínica, su espacio donde podía usar el psicoanálisis y pues sus estudiantes también, Jung, Adler y todos los que empezaron a estudiar psicoanálisis, ahí tenían estas interacciones con pacientes. Y tengamos en cuenta que esto fue apenas en el 1900. Les estoy diciendo, guerras mundiales, por ahí se estaban creando estas teorías. Freud creo que murió en el 45. No me acuerdo, pero pueden googlearlo y van a ver que es algo muy reciente. Y además, estas teorías no fueron muy aceptadas en su época, la verdad. Primero a Freud lo expulsaron de la Academia Médica por su locura del psicoanálisis. Bueno, también influyó que mucho de su teoría tenía que ver con el desarrollo sexual y el desarrollo, creo que le llaman psicosexual, que tiene que ver con cómo la psique va cambiando de acuerdo a las hormonas y los órganos sexuales. Y recordemos que eso era un tema súper tabú en esos años, no se podía hablar de eso así como ahora. Después, cuando Jung desafió la teoría de Freud, lo expulsaron de la escuela del psicoanálisis, lo vetaron y nadie podía mencionar su nombre en textos de psicoanálisis, cual Voldemort, bye Jung para siempre. Y así, la verdad es que en sus inicios la psicología no fue bien recibida en el mundo de la ciencia y desde siempre también ha habido estas cuestiones de las corrientes. Hay una corriente que es muy aceptada y hay otras corrientes alternativas que no son realmente aceptadas dentro de la academia, dentro del ámbito científico, pero bueno, ahí están, y ahí están también otras ciencias de lo irracional, la filosofía y religión, que tampoco han sido muy bien aceptadas en el ámbito de lo científico, pero sabemos ahora que también son importantes y necesarias. Imagínense, ¿qué sería de nosotros sin los grandes filósofos del siglo XIX? Y dejan tú los del siglo XIX. Los de la antigua Grecia, Platón, Aristóteles y todos ellos, pues no podría existir nuestro mundo así como está. Pero bueno, el tema es que la academia científica y el mundo de la ciencia es más bien un mundo masculino, que no le daba mucha importancia a lo femenino. Recordemos que arquetípicamente lo masculino es racional, lo femenino irracional, y la ciencia ha estado muy cargada a lo masculino en estas últimas décadas. De hecho, tiene poco que está existiendo esta unión con lo femenino y esto lo vemos también reflejado en la materia. Antes las mujeres no estudiábamos o bueno, no estudiaban, no tenían permitido entrar al campo de la ciencia y si entraban pues no tenían el reconocimiento. Hay películas sobre eso y bueno, pueden investigar si quieren. Hasta ahora ya ha habido más inclusión de lo femenino y de las mujeres también en lo físico en el ámbito de la ciencia. Esto me lleva de vuelta a la psicología.
que también generalmente en la psicología hay más estudiantes femeninas que masculinas, ahora que lo pienso. Eso no lo había pensado, pero sí. A todo esto, yo quise hacer este episodio porque vi un comentario en alguna red social que me dio un poco de risa. Aclaro que el comentario no era sobre mí, yo estaba por ahí chequeando, me salió un anuncio de una escuela de psicoanálisis y el comentario pues era alguien como enojado que decía que estos son pseudopsicólogos ofreciendo certificaciones a lo menso para quien quiera ser psicólogo y no sé qué. Y bueno, no me voy a meter en el tema de las certificaciones el día de hoy porque es otro tema complejo, pero sí me llamó la atención el uso de la palabra pseudopsicólogo. Porque la verdad, según yo, hasta donde yo me quedé y me he enterado y he investigado, no hay un marco bien definido en la psicología. O sea, a la psicología hay quienes le llaman pseudociencia y wannabe ciencia y cosas así. Entonces me causó gracia que exista este término de pseudopsicólogo. Y bueno, o sea, sí, decimos que alguien es un psicólogo cuando estudió la carrera de psicología. Pero psicología es una carrera, al menos aquí en mi país y en mi contexto, recordemos esto, que puedes estudiar en 3 años, hasta en 1 año he visto licenciaturas en psicología. Y la neta, mucha gente estudia psicología solo para tener un título, solo para decir que estudiaron algo, pero realmente no piensan en dedicarse a eso. Y de hecho, también me he encontrado con que hay mucha gente, muchas personas que estudian psicología como para querer llevar un tratamiento psicológico, o sea, para entenderse mejor, entender sus problemas, saber como qué más hay por ahí, porque sienten que algo está mal. Eso es muy, muy, muy común. De hecho, yo creo que todos los que en algún momento pretendemos estudiar psicología, por ahí empezamos. Y si no, pues soy yo proyectándome, ya ven cómo es esto. Pero bueno, desde mi perspectiva, un buen psicólogo no necesariamente tiene la carrera de psicología. Así como no todos los que tienen título, no todos los ingenieros que tienen título, pues son buenos ingenieros o malos ingenieros. No, el título es algo más que está ahí, pero no lo es todo. O sea, si nos guiamos únicamente por el sistema educativo, vale. Un psicólogo necesita tener la carrera en psicología, el título, esa puede ser una definición. Pero si nos vamos a la etimología de la palabra, cualquier persona que se dedique al estudio del alma es un psicólogo, porque estudia la psique. Y aquí te tengo una noticia. Todos nosotros, todos los seres humanos, en algún momento y en menor o mayor medida, nos interesamos por el estudio del alma humana, de lo que nos pasa, de nuestras experiencias y emociones. Los artistas serían en este sentido unos excelentes psicólogos porque a partir del proceso creativo se pueden observar muchas cuestiones del alma. Por eso me encanta la arteterapia. Pero bueno, el tema es los psicólogos y pseudopsicólogos. Entonces, ya hablando en serio, me quedé pensando qué es lo que hace a un buen psicólogo, qué es lo que hace que alguien diga como este sí es un psicólogo y el otro es un pseudopsicólogo. Bueno, aquí hay otra cuestión que entra de por medio. Nosotros normalmente cuando pensamos en un psicólogo, pensamos en realidad en un psicoterapeuta, como en alguien que da terapia psicológica y dialéctica. Y bueno, resulta que no todos los psicólogos son terapeutas. Hay psicólogos organizacionales, psicólogos sociales. Hay muchas ramas dentro de la psicología porque, a ver, ¿en cuántos ámbitos está el alma humana? Hay muchos ámbitos del alma humana, no nada más la terapia dialéctica. Solo hay una parte que tiene que ver con la terapia y pues ahí podríamos poner un primer filtro de, pues no todos los psicólogos son buenos terapeutas. Así como no todos los seres humanos somos buenos arquitectos, ingenieros, licenciados, etc. Entonces, pensando en esto de que normalmente uno piensa en un psicólogo y piensa en un terapeuta, pues, ¿qué es un buen terapeuta?
Para ser terapeuta sí se requiere estudiar algunas cosas, pero sobre todo se requiere desarrollar un conjunto de habilidades que nos permitan llevar a cabo la práctica de la terapia, igual que cualquier otra ocupación. Los psicoterapeutas no tienen todos sus problemas resueltos, ni tienen superpoderes o una capacidad paranormal, simplemente están entrenados para la observación hermenéutica de los fenómenos de la psique. ¿Tiene sentido? Todo el choro me aventé para poder dar esta definición y según yo que se entienda bien. Bueno, pues eso, están entrenados para poder estudiar las situaciones poniéndolas en contexto. Entonces, cuando uno va a terapia psicológica, va a observar lo que le pasa desde un punto de vista distinto, pero tomando en cuenta su contexto, tanto personal como social. Y en todas las áreas. Eso es lo que yo creo que hace a un buen terapeuta. Pensándolo desde la parte del terapeuta. Si quieren escuchar lo que yo creo que hace un buen terapeuta, desde la parte del mí como... desde la parte de yo. No sé qué estoy diciendo. Desde mi experiencia como paciente, eso quería decir. Hay otro episodio por aquí en el podcast que se llama ¿Qué onda con la terapia? O algo así. Ahí cuento más desde la perspectiva mía como paciente. Estoy hablando de mi yo terapeuta. Y según yo, lo que hace un buen terapeuta es la capacidad de observar y de relacionarse con la persona de manera que le pueda transmitir este otro punto de vista que muchas veces nos ayuda a experimentar nuestras vivencias y emociones de maneras distintas y no vivirlas en automático o en inconsciencia, sino se trata de volvernos más conscientes a nuestras experiencias y observar todo lo que ha podido influir en que nuestra vida esté como está. Pero no solo se trata de habilidades y experiencias del terapeuta, también hay otras cosas. Platicaba ayer con una persona y hablábamos de cómo a veces uno necesita un terapeuta con características específicas, dependiendo de la vivencia o el momento de nuestra vida que deseemos observar. De pronto puede ser que necesitemos un terapeuta que sea de nuestra edad, pero del sexo opuesto, porque puede ser que esa persona nos pueda ofrecer el punto de vista que nosotros estamos necesitando. Y no sé, a lo mejor unos meses después necesitamos procesar otra experiencia distinta y esta vez necesitamos a una persona de nuestro mismo sexo pero mayor que nosotros, que se pueda relacionar de una forma distinta con esto que nos pasa, que tal vez ya lo haya vivido antes y que nos ayude a verlo de una forma distinta y a procesarlo. Esto no significa que el hombre de, no sé, mediana edad es mejor terapeuta que la mujer de 20 y tantos que acaba de empezar o que la mujer de 60 que ya tiene mucha experiencia. Significa que en cada momento nosotros necesitamos algo distinto, y con algo distinto me refiero a una perspectiva distinta, o sea, una persona distinta, para que nos ayude a procesar eso que estamos viviendo, estos cambios en nuestras circunstancias, porque lo que necesitamos procesar en nuestra psique es distinto, son experiencias distintas. Y además no hay una vida igual a la otra, entonces no hay un manual 100% acomodado a tratamientos universales, pues porque no es posible. No estamos tratando con algo material, estamos tratando con algo abstracto y cambiante. Esto, ¿cómo se traduce o cómo lo vemos ya en el ámbito general, en la parte de la psicología? Esto significa que conforme ha pasado el tiempo, las corrientes psicológicas también han sufrido sus cambios, porque hay que adaptar la psicología al mundo, al contexto en el que estamos viviendo, ¿sí? Y es por esto que después de las guerras mundiales empezaron las corrientes humanistas, porque con todo y todo lo bueno que hizo Freud, su idea era crear un método, así como ahora decimos, si tienes fiebre tienes que provocar sudor y si no se quita ya tomas antibiótico, pues Freud era doctor, entonces su teoría era un poquito cuadrada, él intentaba racionalizarlo un poco más, poner un método. No lo logró porque no es posible, pero sí dio pie al estudio de muchas otras cosas irracionales y a que se tomaran mucho más en serio los problemas de salud de la psique, del alma. Y es así
¿Cómo se ha ido desarrollando la psicología hasta nuestros días? Con el humanismo se empieza a entender y se pone más atención a la individualidad, que es justo esta conciencia de que estamos trabajando con personas vivas y cambiantes y no hay una forma de medir eso. No hay una forma de observar metódicamente al alma de una persona. Sí se puede observar, pero a través de cosas irracionales, emociones, sensaciones, ideas, sueños, creaciones. No es algo tan simple como medir cuánta agua cabe en un vaso, es más bien tratar de averiguar qué experimenta esa agua que está dentro del vaso. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es para el agua esa experiencia de estar dentro de un vaso? Y después es intentar transmitirle esto mismo que le estamos preguntando. No para que nos conteste a nosotros, sino para que se conteste a sí misma estas preguntas. ¿Se imaginan? Bueno, esta es la mejor manera que se me ocurre de explicarlo. Espero que sirva mi ejemplo. Y imagínense ustedes frente a un vaso de agua tratando de explicar esto para que lo vivan. Está divertido hacer el experimento. Y bueno, eso me lleva a las cosas que son más aceptadas dentro del mundo científico y la percepción de la psicología, que bueno, ahora está muy de moda la terapia cognitivo-conductual, porque supuestamente hay evidencia científica de que funciona. Yo no les creo nada, no porque no confíe en los experimentos y registros y todo el estudio que se ha hecho me parece muy valioso. Simplemente no les creo porque la psicología estudia algo irracional y yo creo que no puedes probar científicamente qué es el alma y cómo el alma está bien y cómo ya no, ¿saben? Ese es mi único argumento en contra. Por lo demás, qué bueno que estén haciendo estudios y eso, tampoco quiero que digan aquí como que, ay, dice Tania que no sirve de nada la academia y el mundo científico, porque pues no, sí sirve. Pero bueno, no es lo único. Entonces, científicamente está muy aceptada la cognitivo-conductual y la... ¿cómo se llama? Dialéctico-conductual. Esas son dos que todo el mundo en internet dice como sí, esas son las que más aceptadas y probadas y no sé qué. Sirven mucho para cierto tipo de cosas, para lo que tiene que ver con lo conductual, porque su nombre lo dice. Pero si tenemos otro tipo de necesidades que no tienen tanto que ver con la conducta, como, no sé, psicología más profunda, cosas más existenciales, pues el psicoanálisis y la psicología analítica son muy buenos. Yo creo que, como todo en esta vida humana, depende de lo que cada quien esté buscando. Si yo tengo un problema conductual y voy a psicoanálisis, pues no me va a servir y voy a decir como esto no sirve. Si tengo un problema profundo y voy a conductual, no me va a servir y voy a decir esto no sirve. Y eso fue lo que me pasó a mí cuando yo intenté ir a terapia. Llegué con... creo que sí era cognitivo-conductual. Y yo tenía otro tipo de problemas. Y luego fui con alguien de Gestalt que medio ayudó, pero tampoco era exactamente lo que yo buscaba. Y así. El punto es que hay que ir viendo qué va ocupando uno en cada momento de la vida. Y bueno, para terminar el episodio de hoy solo quiero decir algo más. Si bien la psicología como hoy la conocemos se creó a partir del psicoanálisis de Freud, antes ya había formas de estudiar a la psique, solo que antes no estaba esta necesidad de racionalizar todo para poder entenderlo, sino que había un poco más de sensibilidad ante lo irracional. Por algo las culturas desarrollaban toda una estructura mitológica. En los mitos se encontraban explicaciones a muchas cuestiones del alma. Te invito a conocer, por ejemplo, el mito griego de Eros y Psique, o el de la creación del quinto sol de los aztecas. En un tiempo la mitología nos ofrecía esta visión hermenéutica, diré un poco más objetiva. En otro momento fue la religión y los relatos bíblicos, que podríamos tomar también como otro tipo de mitología. Y después el espiritismo, las creencias sobre lo paranormal, ofrecieron explicaciones a muchos fenómenos del alma que en su momento servían para aliviar la angustia de vivir de nuestros antepasados. Entonces, desde el inicio de la humanidad siempre ha existido la psicología, pero al igual que nuestra conciencia humana, ha ido cambiando y adaptándose a su época y a su contexto social.
Ahora estamos viendo movimientos bien curiosos en este sentido porque a nivel global como que se están juntando la parte racional de lo que la ciencia puede explicar ahora gracias a la tecnología y lo irracional de lo que no. Entonces tenemos una psicología bien compleja y completa y mucho más balanceada si la comparamos con lo que se hacía hace, no sé, 200 años. Esto no significa que sea perfecta, porque como almas humanas la imperfección también es una de nuestras cualidades. Pero hay una paradoja humana que también se aplica a la psicología y con eso te quiero dejar el día de hoy. Como el ser humano es perfecto en su imperfección, aspirar a lo perfecto solo lo va haciendo menos humano. Esa es la paradoja que yo veo hoy en la psicología. Queremos exigirle que sea perfecta, pero que a la vez siga siendo humana. Espero que hayas disfrutado este episodio, te agradezco mucho tu compañía el día de hoy y cuéntame si sabías esta historia sobre la psicología o si conocías algo distinto o si me equivoqué en algún dato o cualquier cosa que me quieras contar. Te mando un abrazo grande y nos vemos a la que sigue. Bye.